Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Lo que debemos descifrar. Soy el profesor David Escobar y en este podcast nos embarcaremos en un viaje a través del misterio, la literatura, donde el suspenso y el terror nos atraparán. El misterio, un mundo por descubrir. El misterio ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nos atrae lo desconocido, lo que se esconde detrás del velo de lo aparente. Es esa búsqueda por desentrañar lo que no se comprende lo que ha dado origen a un sinfín de historias, desde las leyendas más antiguas hasta las obras de ficción más modernas. La literatura policial, un género que nos atrapa. Dentro del mundo del misterio, la literatura policial ocupa un lugar destacado. Este género se caracteriza por presentar un crimen, generalmente un asesinato, y por el desarrollo de una investigación para descubrir al culpable. El lector se convierte en un detective junto al protagonista, siguiendo las pistas y tratando de resolver el enigma antes de que se revele la verdad. Edgar Allan Poe. El padre del cuento policial. Se considera a Edgar Allan Poe como el padre del cuento policial. Su obra, marcada por la oscuridad y el suspenso, sentó las bases para este género que ha tenido un gran éxito a lo largo de la historia. En sus relatos, Poe nos presenta personajes atormentados, crímenes macabros y atmósferas opresivas que nos mantienen en vilo hasta la última página. Las claves del cuento policial. Para que un cuento policial sea efectivo, debe contar con algunos elementos clave. Un crimen, el punto de partida de la historia es siempre un crimen, generalmente un asesinato. Un detective, el detective es el encargado de investigar el crimen y descubrir al culpable. Suele ser un personaje inteligente, observador y con un gran sentido de la lógica. Pistas, a lo largo de la historia, el autor va dejando pistas que el lector debe ir descifrando para resolver el enigma. Un desenlace inesperado, el final del cuento policial debe ser sorprendente e inesperado. El lector no debe haber podido adivinar quién es el culpable ni cómo se ha cometido el crimen. Hay un elemento que no podemos pasar por alto, el lenguaje. Un buen autor de misterio no solo crea una trama atrapante, sino que también utiliza cuidadosamente las palabras para crear una atmósfera de suspenso y mantener al lector en vilo. En este sentido, existen algunas palabras que son especialmente importantes en el género policial. Estas palabras, que podríamos denominar vocabulario del misterio, nos ayudan a describir los hechos, los personajes y las situaciones de una manera que aumenta la tensión y el suspense. Veamos algunos ejemplos. Coartada, es la prueba que tiene un sospechoso de no haber cometido un crimen. En las historias de misterio, la coartada suele ser un elemento clave para despistar al lector y hacer que sospeche de personajes inocentes. Indicio, es una señal o pista que nos permite inferir la existencia de algo. En el caso del género policial, los indicios son fundamentales para que el detective pueda avanzar en la investigación y descubrir al culpable. Presunción, es una creencia o suposición que se tiene por cierta sin necesidad de probarla. En las historias de misterio, la presunción de inocencia es un principio fundamental que protege a los sospechosos de ser condenados injustamente. Conjetura, es un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. En el género policial, las conjeturas del detective son esenciales para ir reconstruyendo los hechos del crimen y acercándose a la verdad. ¿Por qué es importante utilizar un vocabulario específico en las obras de misterio? Incorporar un léxico relacionado con el mundo del misterio tiene varias ventajas. Aumenta la verosimilitud de la historia. Al utilizar un lenguaje propio del género, el autor logra que la historia resulte más creíble y realista para el lector. Crea una atmósfera de suspenso. Las palabras relacionadas con el misterio, como indicio, sospechoso o crimen, tienen un poder evocador que ayuda a crear una atmósfera de tensión y suspense en el lector. Facilita la comprensión de la trama. El uso de un vocabulario específico facilita que el lector comprenda los detalles de la investigación y siga el desarrollo de la historia. En definitiva, un buen autor de misterio no solo debe ser un buen narrador, sino también un experto en el manejo del lenguaje. Al utilizar cuidadosamente las palabras, puede crear historias que atrapen al lector desde la primera página y lo mantengan en vilo hasta el final. Un reto para nuestros detectives en ciernes. Para finalizar nuestro capítulo del día de hoy, pondré a prueba sus habilidades detectivescas. Les propongo un enigma. En una mansión aislada, durante una cena familiar, Lord Blackwood es encontrado muerto en su estudio. Los presentes son Lady Blackwood, la esposa de Lord Blackwood. Edward Blackwood, el hijo de Lord Blackwood. Agnes Blackwood, la hija de Lord Blackwood.
Dr. Jekyll, el médico personal de la familia. Señorita Finch, la institutriz de los hijos de Lord Blackwood. Señor Thornton, el mayordomo de la mansión. Se ha determinado que la muerte de Lord Blackwood se produjo por envenenamiento. La víctima bebió una copa de vino durante la cena, y el veneno fue introducido en la copa poco antes de que Lord Blackwood la tomara. Su tarea es analizar las pistas y determinar quién es el culpable. Para ello, pueden considerar los siguientes aspectos. La coartada de cada uno de los presentes, donde estaba cada uno en el momento del crimen. Los indicios que se encuentren en la escena del crimen, hay huellas dactilares, objetos sospechosos o marcas de lucha. El móvil de cada uno de los sospechosos, ¿tenía alguno de ellos una razón para querer matar a Lord Blackwood? Envían sus respuestas al correo electrónico davidescobar@estudiocolegiomadredejesus.com indicando quién creen que es el culpable y explicando sus argumentos. En la explicación deberá considerar una hipótesis, argumentos y respaldos. El ganador o ganadora se llevará un premio sorpresa de miedo. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio de Lo que debemos descifrar. No olviden enviar sus respuestas al enigma y los espero en el próximo episodio para seguir explorando los misterios que nos rodean. Hasta pronto.